Aprendimos el español primero en el estado de Texas, en una escuela del idioma Río Grande, y después servimos por varios años allá, fundando iglesias, y también serví como decano académico de un seminario allá en la ciudad de Santiago de Chile. Salimos de Chile y Dios tenía otro plan para nosotros, y salimos en el año 2006 y después un tiempo en el estado de Indiana y en el estado de Georgia. Volví a mi estado natal, que es el estado de Illinois, como mencionó el pastor, para trabajar con el ministerio de la Iglesia Bautista de Fe en Pekin, Illinois, con el pastor Collard. Y tomé un año para acostumbrarme, climatizarme a todo lo que era el ministerio allá. Y después de ese tiempo el pastor me invitó a venir acá con él, con el ministerio de Playball. Y eso fue hace 5 años. Y estaba pensando, ¿qué hice en los años intermedios de hace 5 años y ahora? Porque es solo la segunda vez que he visitado acá en Alto Mayor, pero otra vez esa es una expresión de la obra de Dios en mi vida. Como mencioné, fui misionero en el país de Chile, y siendo parte de un seminario allá, conocí a un ministerio que se llama Adelphos. Adelphos es una palabra griega que significa hermano, hermano. Cada vez que ves la palabra hermano o hermandad en nuestra Biblia, esto es la palabra Adelphos. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía de misiones es que misiones procede de la iglesia local. La iglesia local tiene un rol importante, un rol integral en todo lo que es misiones. Y con esto, la agencia misionera no manda, no es el padre que manda, sino camina al lado de la iglesia local y camina al lado del misionero como un hermano, ayudando en lo que pueda. Y yo conocí ese ministerio allá en Chile cuando fui misionero allá. La agencia chilena se formó hace 27 años por 17 iglesias bautistas en la ciudad de Santiago. Y mandaron y ayudó, mejor decir, a una iglesia local mandar su primer misionero a la Ciudad de México un año después. Ahora, después de 27 años, tenemos 85 misioneros en 13 países del mundo, mayormente Latinoamérica, pero también en las Filipinas, en Asia, en Liberia y en África, en Rumania, en Europa, y también tenemos un misionero ahora trabajando con los hispanos, con los latinos que viven en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Siempre estamos buscando cómo crecer, cómo ayudar a las iglesias en toda esta obra misionera. Como mencioné, solo quiero decir algo, que como fui misionero en Chile por muchos años, se me pegaron varios chilenismos, ¿okay? Y el español chileno es muy distinto, pero entonces si se me escapa un chilenismo mientras estoy predicando, es no para ofender, solo es parte de mi experiencia, y ustedes tienen toda libertad de corregirme después, porque también quiero no ofender a mis hermanos dominicanos, y quiero tener un ministerio eficaz acá con ustedes también. Pero estaba pensando en esos 5 años
desde la última vez que visité acá. Y bueno, hace 4 años estaba ayudando nuestro presidente, o presidente de Adelphos, de Chile, que estaba de visita a los estados. Él se llama Patricio Oliva, y estaba ayudándole en visitar de iglesia en iglesia, traduciendo por él. Y bueno, en ese entonces, hace 4 años, comenzamos a pensar, ¿podemos formar una agencia hija de Adelphos en los Estados Unidos? Eso rompe el esquema, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es una agencia norteamericana que tiene agencias hijas en los otros países. Pero ahora tenemos una agencia latina con una agencia hija en los Estados Unidos. Y comenzamos a pensar así. Hace 3 años yo estuve en Chile juntándome con la junta directiva, que se llama acá en Chile es mesa directiva, con la junta directiva de Adelphos, poniendo en papel cuáles pueden ser o podrían ser las pautas de una agencia hija en los estados. Y pusieron todo esto en papel, y bueno, volví a los estados y presenté eso a mi pastor, Pastor Tim, pensando realmente que, bueno, yo soy el director de su colegio cristiano, yo soy parte de los diáconos, yo soy una persona que hace mucho en la iglesia, pensando que él va a decir que no. Pero después de 2 semanas de oración, nos juntamos y él dijo, tú eres el hombre indicado. Y tiene todo la ayuda de nuestra iglesia y toda la bendición mía en ir a ayudar a Adelphos. Entonces eso fue hace 3 años. Hace 2 años, justo antes de el viaje de pastor acá, tuvimos la constitución de la agencia Adelphos en los Estados Unidos. Y no pude venir acá porque estuve estaba ya planificando ayudar a nuestro hermano Patricio en un viaje de investigación a las Filipinas. Entonces, estaba yo en las Filipinas hace 2 años. Hace 1 año, siendo ya parte del equipo de Adelphos, ya estaba yo preparando para un viaje a Cuba. En Cuba tenemos 24 misioneros nacionales cubanos, y fue en ese viaje que conocí a mi hermano Jorge Fuentes, y ya hablé del ministerio de Playball, y él se entusiasmó, y pensamos y comenzamos a orar para que él viniera o pudiera venir acá este año, y aquí estamos. Entonces, espero volver más seguido ahora ya, pero Dios tiene su plan. Y yo puedo decir que es todo un milagro como Dios diseñó todo esto. Y yo viajo de iglesia en iglesia y a muchas universidades cristianas en los Estados Unidos, promoviendo misiones, reclutando misioneros en los Estados Unidos. También yo ayudo a muchas iglesias en fundar iglesias latinas en los Estados Unidos. Hay mucha necesidad para esto, mucha necesidad. Hay 60 millones de latinos que hablan español, que viven en mi país.
y ellos necesitan de Cristo. Menos de 5% de los latinos que viven en los Estados Unidos ha escuchado ni por primera vez el Evangelio. Menos de 5. Entonces, 95 de 60 millones son más o menos 55, 56 millones. ¿Cuál es la población acá de la República Dominicana? 11 millones, entonces 5 veces más que todo el pueblo dominicano es el pueblo latino en mi país. Y menos de 5% han escuchado el Evangelio. Hay mucha necesidad ya, hermanos, para eso. También viajo a varios países donde tenemos misioneros. He estado en Colombia, en Perú, en Cuba, en Paraguay, en Chile. Y Dios me ha dado una buena oportunidad. Y quiero que oren por eso, por favor. Oren por mí, por mi esposa y por el ministerio de Adelphos en los Estados Unidos, tanto como el ministerio de Adelphos Chile y en todo el mundo. Y ha sido una bendición, pero no estoy para promoverme a mí, sino para predicar la palabra de Dios. Entonces, otra vez quiero que me acompañen a Primero de Reyes, capítulo 8, Primero de Reyes, capítulo 8. Y ya soy misionero otra vez, pero todavía me siento como profesor. Y como profesor a mí me gusta sala de clase interactiva. Ordenada sí, pero interactiva también. Entonces voy a leer eso otra vez, pero cuando paro yo de leer, por favor, ustedes leen la próxima palabra. ¿Ok? ¿Entienden? Con eso dice, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de todo tu morada, y harás conforme a todo aquel por lo cual él hubiere clamado a ti, y todos juntos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te temen. Y vamos a parar allá. Para que todos te conozcan. Hermanos, hay que poner eso dentro de su contexto. Primero de Reyes es la oración de Salomón, la oración en la dedicación del templo. Piensen conmigo, hay un evento en la Biblia que tiene más que ver con la nación de Israel que la dedicación del templo. Yo creo que no. Toda la historia desde Abraham apuntaba a un momento en que Israel iba a adorar a Dios en la tierra prometida. David quiso construir el templo, pero Dios dijo que no. Tú eres un hombre de sangre, un hombre de guerra, y yo quiero que un hombre de paz construyera mi templo. Y su hijo Salomón, cuyo nombre significa hombre de paz, construyó el templo, y ahora estamos en la dedicación del templo. Y rey Salomón, el segundo rey de la nación unida de Israel, cuando Israel estaba en el cumbre de su grandeza, estaba orando a Dios y dijo, el extranjero.
de lejanas tierras, el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Yo no tengo tiempo esta noche, pero si esto fuera una sala de clase con varias horas de enseñanza, yo podría mostrar desde el pacto con Abraham hasta la gran comisión y más allá. Vemos muchos versículos que hablan esta misma frase: todos los pueblos, todas las familias, todas las naciones. Hermanos, el corazón de Dios siempre ha latido con el deseo de evangelizar a todo el mundo. Y debe ser el latido de nuestros corazones también. Lata el corazón de Dios con ese deseo. Es la voluntad de Dios que todos le conozcan. Otra vez, no tengo tiempo para compartir todo, pero vemos esos versículos en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Todos los pueblos, todas las naciones. Y hermanos, todo significa todo, y es todo lo que todo puede significar. Todo significa todo, y esto es todo lo que todo puede significar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No muchos, no algunos, no pocos, todos. Todos deben escuchar otra vez, para que todos los pueblos te conozcan. Y otra vez, versículo 42 dice, ¿qué? Dice, pues oirán. No dice, tal vez van a oír. Quizá alguien va a oír. Pues oirán. La expectativa de Dios. Dios espera que todos oigan de la palabra de Dios, de la salvación de Dios, del gran nombre de Dios, de la mano fuerte de Dios, del brazo extendido de Dios. Todos deben escuchar. Todos deben escuchar. Hay varias palabras que se juntan con todos. O la palabra todo. Todo pueblo, toda nación. Pero hay 4 palabras en el Nuevo Testamento. Y no soy experto de griego, pero sé suficientemente que para ocupar los comentarios que ya son expertos de griego. Y una palabra que se usa cuando habla de todos los pueblos o todas las naciones es la palabra laos. Y laos quiere decir gente con una historia común. Habla de las divisiones políticas. Por ejemplo, la República Dominicana es un laos. Cuba es un laos. Estados Unidos es un laos. Chile es un laos. Y de vez en cuando ocupa esa palabra para decir todos en la Biblia.
Y podemos pensar que tal vez todos los laos sí han escuchado, o por misioneros, o por internet, o por radio de corta onda, o algo así, todos han escuchado. Pero hay otra palabra, que es la palabra glosa. Glosa quiere decir idioma. Idioma. ¿Y sabe qué? Hay más de 1800 idiomas que todavía no tienen ni una palabra escrita del Evangelio. 1800 que no tienen ni una palabra escrita del Evangelio. Todos deben escuchar. Todos deben escuchar. Hay otra palabra que es phule. Y phule es gente con una descendencia común. Habla de la sangre, habla de la familia. ¿Alguna persona acá tiene familiar que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Yo sí. Todos deben escuchar, por lo menos. Todos deben escuchar. Pero la palabra más común, la palabra asociada con todos, es la palabra etnos. Etnos. Que de donde sacamos nuestra palabra etnia. Etnia. Habla de la cultura. Y yo no sé cuántas culturas hay acá en la República Dominicana. Yo estudié cuando fui misionero en Chile y uno puede decir que es chileno, pero realmente hay 13 distintas culturas en Chile. Y en los Estados Unidos mucho más. Y en varios países, por sobre todo los países en el Nuevo Mundo, donde habían muchas indígenas, hay varias culturas. Y según los estudios, hermanos, hay 6,685 culturas, representando unos 3,000 millones de personas que todavía han de escuchar el Evangelio por primera vez. 6,685 etnias, representando 3,000 millones de personas. En misiones hablamos de eso como ocupando esa frase, países no alcanzados. Países no alcanzados. 3,000 millones de personas. 6,685 culturas. Aún en el Nuevo Mundo, aún en los países de Latinoamérica, hay culturas que todavía han de escuchar. Por sobre todo en la selva amazónica. Tenemos un hermano ya en Amazonas. Ha estado en Amazonas por más de 10 años. Está trabajando en un pueblito de 400 personas que se llama Moquegua, en Colombia, justo en la frontera con Perú y Brasil. Y él ha hecho un estudio. Y dentro de 6 horas de viaje en canoa, o como dice el colombiano, peque peque, en canoa hay 100 culturas que todavía, o tribus, pero cada tribu tiene su cultura, entonces es una etnia. 100 culturas que todavía tienen que escuchar el Evangelio por primera vez. Y su visión
es plantar iglesias en cada pueblito, así, dentro de los próximos 20 años. Y él necesita ayuda. Hay otro en Perú, en Amazonas de Perú, cerca de Iquitos, una ciudad de más de 500,000 personas, 500,000 personas, pero solamente de 2 o 3 horas de viaje en canoa desde Iquitos hay más de 50 culturas que todavía han de escuchar el Evangelio. Culturas por todos lados, sobre todo en los países musulmanes. Y ustedes quieren decir eso. Ustedes, como latinos, como caribeños, tienen la ventaja en evangelizar a los países musulmanes. ¿Por qué? No tienen piel blanca. Estoy hablando en serio. Ustedes tienen un piel más, ¿cómo es la palabra? Café o morada. O negro, o colores más que blanco, ¿ok? También ustedes no llevan pasaporte estadounidense. Y yo digo, en entrar en un país musulmán, esa es una ventaja. Y hay miles de etnias en los países musulmanes que necesitan escuchar el Evangelio por primera vez. Y ustedes tienen la ventaja en eso. Quiero animarles que consideren por lo menos esa oportunidad. Es una oportunidad grande y hay lazos entre la cultura musulmana y la cultura latina, por la historia de la península ibérica. Tenemos aún algunas palabras que ocupamos que son palabras en árabe. Ojalá, Texas. Y palabras así vienen del árabe. Y quiero animarles, hay muchas culturas que todavía han de escuchar. Y quiero tomar solo unos minutitos más para decir cómo. ¿Cómo pueden escuchar? O mejor decir, ¿cómo debo ir? ¿Cómo puedo ir y anunciar el Evangelio para que ellos puedan oír? Primero, bajo el poder del Espíritu Santo. No se puede solo. Hechos 1:8 claramente dice que la fuente del poder para cumplir con la gran comisión es el Espíritu Santo. ¿O no? Cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, me seréis testigos. Antes de ser testigo, el Espíritu Santo tiene que venir. En Marcos capítulo 13, versículo 11, dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y debemos aprender cómo obrar bajo el poder del Espíritu Santo. No podemos, nadie puede. Lo más rico no puede, lo más fuerte no puede, lo más inteligente no puede. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Esta semana en tiempo devocional de Playball hemos visto en Isaías capítulo 40 cómo es el más débil
que Dios ayuda. Y hay que esperar en Jehová para tener alas de águila. Todo es del Espíritu Santo. También bajo la guía del Espíritu Santo. No por la persuasión humana. Yo tengo que tener mucho cuidado porque parte de mi ministerio es promover misiones. Pero no quiero manipular, no quiero persuadir humanamente. Tú tienes que ir bajo la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu que llama. Y como era en mi caso, cuando mi pastor dijo, tú eres el hombre indicado, vaya con la bendición de la iglesia. El Espíritu Santo guía a través del liderazgo de la iglesia local. Debemos ir bajo la guía del Espíritu Santo, no por persuasión humana, no por sentirse culpable. Sí, cité varias cifras, pero esto no para hacerle sentir culpable, pero solo para que sepan, porque otra vez ese sentir de culpa sale, y cuando sale eso, el misionero sale del campo, no por tener una aventura, ir a otro país, aprender otra cultura, probar otra comida. Al principio es una aventura, pero después es el diario vivir. Entonces uno no debe ir para tener una aventura. Bajo la guía del Espíritu Santo. Como Pablo y Bernabé en Hechos. ¿Y qué pasó en Hechos 13? Los 5 líderes de la iglesia estaban ayunando, es decir, orando. Y el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, tercer es orando. Un misionero del siglo XX dijo, cada paso en la marcha de misiones es directamente rastreable a la oración. Hermanos, hay que orar por los misioneros. Les ruego que oren por mí. Yo necesito de sus oraciones. Y cada misionero que es parte de esta iglesia, hay que orar por ellos. Hay que orar por otros misioneros. La oración es parte importante, integral. Sin la oración, la misión no funciona. También ofrendando. Ahora, cuando fui a Chile, me dijeron que una persona, misionero, en un país distinto, no debe tocar de 2 temas. Uno es la política, porque la política dominicana es diferente que la política en los Estados Unidos, que es diferente que la política en Cuba, que es diferente que y yo no debo hablar de la política de otro país, porque no tengo conocimiento de ella. También dice que nunca debe tocar el tema de dinero. Pero ¿sabe qué? La Biblia toca el tema. Y debemos ofrendar a misiones. ¿A cuántos de ustedes les gusta la promesa que
vemos en Filipenses 4 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Esa promesa se halla dentro de un contexto de una iglesia ofrendando gozosamente y fielmente a misiones. Y sí, en la iglesia ya había Lidia, una mujer rica, pero la mayoría de la gente de esa iglesia, la mayoría de la membresía fueron esclavos. Y el esclavo gana 0. Pero dieron, ofrendaron. Y con eso, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una promesa, pero si no estás cumpliendo con dar a misiones, Dios no está obligado a cumplir con esa promesa. Ofrendando. Cada persona puede ofrendar. La viuda ofrendó de lo poco que tenía. Y Jesús bendijo a ella, ¿o no? Todos podemos ofrendar a misiones y también yendo. Y hermanos, ir comienza con el evangelismo local. Si tú no estás cruzando la calle, no vas a cruzar el mar. Ir comienza con el evangelismo local. Hay que participar. Y si no puedes participar en lo que es programado, por favor, hable con el pastor o uno de los otros pastores asistentes acá diciendo que no puedo venir en esa hora, pero quiero ayudar en el evangelismo. Tengo esas horas dispuestas o disponibles, perdón. Y hay que ir. Pero Dios va a llamar desde esa iglesia personas para ir a otros lugares acá en la República Dominicana y otras personas para ir al campo misionero en otro país extranjero. Pero muchos dicen, Dios no me ha llamado. Jim Elliot, misionero mártir en Ecuador en los años 50, dijo, ¿por qué necesitas una voz cuando ya tienes muchos versículos? Estamos esperando voz alta de Dios, pero ya nos ha hablado. Hermanos, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, orando, ofrendando y yendo, todos pueden escuchar. Y todos deben escuchar. Todo significa todo. Y Salomón oró bajo la inspiración del Espíritu Santo diciendo, pues oirán. Un misionero en China, en el año 1929, justo después de la gran caída de la bolsa de inversiones en los Estados Unidos, que causó una crisis económica en todo el mundo. Y con esa crisis económica, las iglesias dejaban de
ofrendar y enviar. Y ese misionero solo en China escribió un poema. Y no se traduce como poema en español, pero quiero compartir lo que él escribió. Enfrentando una tarea no cumplida que nos pone de rodillas, una necesidad no disminuida que reprueba nuestra pereza. Nosotros que nos regocijamos en conocerte, renovamos ante tu trono la solemne promesa que te debemos de ir y hacerte conocido. Donde otros dioses mantienen su dominio, donde las fuerzas que te resistieron te resisten aún hoy, sin nadie que preste atención al llanto por vida, amor y luz, almas innumerables están muriéndose y pasan a la oscuridad. Llevamos la antorcha que cayó de las manos de aquellos quienes dieron sus vidas proclamando que Jesús murió y resucitó. La nuestra es la misma comisión, el mismo mensaje nuestro. Enardecidos por la misma ambición, te cedemos nuestros derechos. Oh Padre que los sostuvo, oh Espíritu que inspiró, Salvador cuyo amor los constriñó a trabajar sin cansarse, de la cobardía defiéndenos, del letargo nos despierte. Adelante en tus mandatos, envíanos a trabajar por ti. Todos deben escuchar. ¿Cuál sería tu rol en ayudar que todo el mundo oiga y conozca a nuestro gran Salvador? Que Dios les bendiga. Pastor.